estoy solo. 11:03, ahora sí, formalmente ingresamos en la segunda hora del programa y vamos a cumplir justamente con la promesa que les hicimos. Siempre un placer charlar con él. Del otro lado de la línea está el director de la consultora X, Artemio López. Artemio, buenos días, Dante te saluda. Hola Dante, ¿qué tal? Buen día. Bueno, una alegría escucharte, Artemio. Igual. Déjame pasearte por distintos temas, pero de lo primero que quería hablarte era, bueno, de la medición de la UCA, más allá del número y de la metodología. 44% de pobreza, 64% de chicos pobres. La pregunta sería, ¿qué tendría que hacer el gobierno para que esto no estalle? Digamos, son números dramáticos. Entonces había anticipado el INDEC cuando dio la información, ya sabíamos que había más de 45 puntos de pobreza. Sí. Bueno, la pobreza por ingresos tiene dos componentes básicos: pérdida de los perceptores de ingresos en los hogares y, por otro lado, un complemento de ingresos que no es suficiente para alcanzar el ritmo inflacionario. Esos son los dos grandes temas que tiene el gobierno por delante: resolver el tema de carencia de empleo. Hay más de 15 puntos de desempleo y probablemente más cuando se restituya la actividad económica y veamos cuánta gente que quiere volver a emplearse lo logra o no. Y por otro lado, hacer que los salarios evolucionen por arriba de la inflación. El INDEC dio a conocer ahora el índice de salario anual anualizado septiembre de 2019 septiembre del 2020. Los salarios crecieron 31.8 en promedio, formales e informales. Sí. Pero la inflación en ese mismo lapso creció casi 40 puntos. O sea que por ese camino de pérdida de poder adquisitivo del salario con respecto a inflación, bueno, vamos a tener cada vez más pobreza por ingreso. Hoy una línea de pobreza está en 50.000 pesos y el salario que más se repite en la economía argentina es de 45.000. O sea, está por abajo de lo que se requiere para no ser pobre en un hogar de tipo. Los promedios de ingresos de los hogares pobres son de 25.000 pesos, la mitad de lo que debieran tener para superar la línea de pobreza. Estamos en una situación compleja por esta doble condición: bajos salarios con respecto obviamente al aumento de precios y pérdida de perceptores de ingresos en los hogares por impacto del desempleo. Ahora te llevo a otro tema. Te prometí que te iba a pasear. Mucho se habla de una Cristina en las sombras manejando al gobierno, ¿no? Pero a su vez se ve a un Alberto que parece incapaz de delegar, y lo pienso incluso desde el punto de vista comunicacional, que sé que también te interesa. O sea, él mismo es el que da las notas, parece que es el único vocero, más allá de que alguno que otro funcionario aparezca. Y en principio esa caracterización pareciera incompatible, digamos, ¿no? O Cristina es la que maneja todo, o Alberto es el que no puede delegar. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Cuál sería desde tu punto de vista la realidad? Yo creo que hay un complemento. Es evidente que hay consultas entre ellos, puede haber distanciamiento en algún punto en particular, pero la imposición final la va a tener siempre el presidente. En Argentina eso funciona así. Por ejemplo, la ley esta previsional, la fórmula. Bueno, evidentemente ahí hubo un componente por parte de Cristina o del Senado que corrigió la fórmula que había enviado el Ejecutivo, que a su vez corrige la desastrosa fórmula macrista, ¿no? Y bueno, es evidente que eso sucede, pero no me parece que haya nada que muestre que las diferencias sean nada más que diferencias de criterio que se resuelven perfectamente en una charla, en una negociación combinada. Pero es lógico eso dentro de un espacio coaligado donde el presidente en el sistema representativo argentino tiene una centralidad indiscutible, pero al mismo tiempo en la coalición Cristina tiene una centralidad también indiscutible, sobre todo por su volumen político y electoral. No nos olvidemos que el 80% de los votos de la coalición vienen por el lado de Cristina. Por lo tanto, va a haber protagonismo, sí va a haber discusiones, seguramente va a haber puntos de vista distintos, pero no veo nada que haga pensar de que las cosas no se puedan resolver de la mejor manera. Mencionaste hace un ratito los números interanuales del aumento, digamos, tanto de la pobreza como de los salarios. Ahora, pareciera que el escenario es que el gobierno puede llegar a las elecciones del año que viene con un rebote importante de la economía, casi natural, te diría, y a su vez con un apoyo. Ahora vos me corregirás también de los números que manejás vos, pero en principio el apoyo que obtuvo el gobierno en las elecciones del año pasado se sostiene, ¿sí? Más alrededor de la mitad de la gente, e incluso como se ponen en juego las bancas del año 2017, donde a Juntos por el Cambio les fue bien, hasta es probable que el gobierno
sume bancas y hasta pueda tener mayoría en las dos cámaras. ¿Este escenario lo ves posible o más bien lo que vos imaginás es una oposición que recupera espacio y que se hace fuerte y que condiciona al gobierno de cara a los próximos 2 años? No, yo veo que la oposición tiene el volumen electoral que tuvo, lo mantiene, pero también el oficialismo lo mantiene eso. No creo que haya muchas chances de que en un periodo de salida de la recesión el oficialismo pierda votos ni la oposición gane demasiado. Me parece que van a ir a confrontar nuevamente con una estructura polarizada donde en líneas generales los electorados van a permanecer en torno a las opciones que ya mostraron en el 2019. O sea, no veo una elección de medio mandato muy distinta. Creo que el país va a crecer, la economía va a acompañar, no va a ser espectacular, pero no va a ser ruido, digamos. Con lo cual, el que votó al Frente de Todos lo va a volver a hacer, y también hay que decirlo, los que se opusieron no van a tener motivos como para dejar de oponerse. Por lo tanto, vamos a una elección muy polarizada a nivel nacional, y lo que vos decís es claro, va a mejorar la posición parlamentaria del oficialismo, y es muy probable, porque viene a renovar una elección muy buena Juntos por el Cambio, así que es muy probable que haya mejoras parlamentarias. Hay como una interna, si querés, en la discusión dentro del oficialismo, una discusión quizás hasta más conceptual, a partir también de declaraciones del propio Alberto, donde él se define como un socialdemócrata, sí. y escuché gente piola, sinceramente interesante, que dice, bueno, finalmente este es el gobierno posible, digamos, el peronismo de hoy es el único peronismo posible hoy es un peronismo socialdemócrata. ¿Vos estás de acuerdo con esto? No, yo creo que son rótulos, ¿viste? O sea, como decía Perón, hay socialistas, socialdemócratas, pero peronistas son todos. O sea que efectivamente creo que cada uno con su rótulo, con su visión. Acá hay una certeza central absoluta y mostrada fehacientemente en la práctica, que electoralmente el volumen central lo tiene Cristina, lo ha demostrado desde el 2015 que se retiró hasta la última elección de manera nítida, y después, bueno, cada uno tiene miradas, algunos se aproximará más a una mirada negociadora, progresista, socialdemócrata, otros más popular democrática, pero me parece que en una coalición eso convive perfectamente, sobre todo porque lo que tenés enfrente es precivilizatorio, porque lo que expresa Juntos por el Cambio ni siquiera es una opción política, es una opción cultural precivilizatoria. Lo que ha hecho Macri en estos 4 años no tiene nombre. El día que haya perspectiva histórica, muchos no van a poder creer que haya existido un gobierno así. El peor desde la recuperación democrática y el que más daño ha causado a los sectores populares. Por lo tanto, eso amplía los márgenes de juego interno dentro de la coalición, sin ninguna duda. O sea que no me parece que el hecho de que se defina uno de una manera y otro de otra importe demasiado. El rumbo tampoco hay tanto, es bastante estrecho, y sobre ese andarivel caminarán todos. Y vuelvo a insistir, electoralmente la centralidad de Cristina es la que organiza el universo del Frente de Todos, que es una coalición con dominante. La dominante está en el lado de Cristina Kirchner. Claro. Ahora te me traigo las últimas dos cortitas. Me consta que has estado siempre cerca de Amado Boudou, incluso en el momento en que él estuvo en la cárcel. ¿Cuál es tu punto de vista respecto de la decisión de la Corte? Mirá, a mí me parece aberrante, pero a veces funciona la justicia de manera aberrante. Ahora, se ha dicho mucho, y yo comparto, que Boudou está sancionado por lo que implicó en términos de política económica, su gestión, su visión, la recuperación de los AFJP, eso está claro y comparto. Ahora, la permanencia de este tipo de castigos sobre funcionarios que se atreven a tomar decisiones contra el establishment te impiden hacer una gestión adecuada, porque ¿cuál es la elección que queda después del tema Boudou o incluso del resto de los presos políticos? Pero Boudou es muy paradigmático en eso, porque tomó decisiones de política económica que afectaron intereses muy puntuales de sectores de mucho poder. Que acá, si vos afectás intereses, puede terminar preso. O sea, y no hay nadie que lo pueda impedir. O sea, para los pibes jóvenes de tu edad, la generación, ¿cuál es el mensaje que está dando? Es tremendo esto, porque te afecta la gestión. O sea, no podés tomar decisiones de manera libre, adecuada, de acuerdo a tu criterio, si vas a afectar intereses de los poderosos, porque lo que te están mostrando es que vos terminás preso y nadie va a hacer nada. Entonces, es una circunstancia compleja desde el punto de vista jurídico, no me meto con no conozco, desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista del ejemplo que da la nueva generación, no sancionar de manera adecuada al lawfare, a este manejo discrecional de la justicia, y no poner blanco sobre negro la arbitrariedad de las detenciones y lo que implicó el manoseo a los dirigentes opositores,
es un ejemplo tremendo para aquellos que quieren hacer política en función de la defensa de los sectores populares, que afecta a la gestión, porque impide que alguien tome libremente decisiones, porque si el destino final es la cárcel, tiene que tener todos héroes, y no sobran los héroes. Es decir, hay un problema severo que yo veo, se está minimizando por parte del oficialismo con respecto a qué implica la permanencia de este tipo de comportamientos. Sí, el efecto disciplinador de la medida. Ahora sí, te hago la última, si querés, en una línea, lo que vos quieras, pero digo, si vos tuvieras que hacer un análisis de lo más positivo y lo más negativo de este primer año de gobierno, ¿qué dirías? Lo más positivo fue la renegociación de la deuda. Obviamente ayer hubieron las dos leyes de ayer fueron positivas, pero la renegociación de la deuda, sin duda, por el volumen que implicó con los acreedores privados, y yo confío en Guzmán en su negociación con el fondo, parece que eso es lo más positivo. Lo más negativo es el poco músculo en la política de ingresos. Me parece que falta mucho, que hay que darle un mayor impulso a los ingresos, hay que tomar decisiones más contundentes con respecto a mejoras salariales, permitir paritarias y efectivamente ir a fondo con esa circunstancia. No solamente responsabilidad del Congreso, también responsabilidad de las organizaciones gremiales, del conjunto de los que están involucrados en el mundo laboral. Pero me parece que el gran déficit sigue siendo los ingresos de las familias argentinas, que siguen estando muy bajos. En eso estamos muy mal. Artemio López, director de Consultora X, gracias por esta comunicación con nuestro. Gracias, Dante, un abrazo. Un abrazo.